ex ministro de Obras Públicas, ex director del CERNAC, ex alcalde de Maipú, una rara avis, porque resultó electo diputado por la democracia cristiana, que sacó muy pocos diputados. Por lo tanto, un caso, yo diría, excepcional, porque sacó pocos. Diputado además por el Distrito 8, un distrito difícil. Ahí está Estación Central, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Cerrillos, Colina, Tiltil. O sea, Lampa. Alberto Unturraga está con nosotros. Ahora. Muchas gracias por la invitación, Tomás. Tanto ex, ahora el diputado electo. Es que es importante la carrera. A ver, porque existe lo que los romanos decían, el cursus honorum. Eso de tener una carrera para llegar a otras cosas. Asunto que a veces algunos olvidan, pero no está de más saber si alguien tiene experiencia o no en distintas cosas que ha hecho. Y lo que se ha hecho es importante siempre. ¿Cómo partimos? ¿Partimos hablando de la ADC o partimos hablando por la campaña presidencial? Usted es el entrevistador, don Tomás, así que dígame sí, nomás. es que son las dos cosas muy importantes en este caso. Partamos hablando, después vamos a hablar de la campaña presidencial porque se va a definir ahora, pero hablemos de la democracia cristiana. Le fue pésimo en estas elecciones. Hace tiempo que le viene yendo mal. O sea, esto no es una sorpresa. Carolina Goich le fue muy mal en la presidencial anterior. Jasna Proboste salió quinta, pésimo. Y a nivel parlamentario, mal. Y en la Convención Constitucional sacaron uno, porque la otra persona era independiente, y es independiente, y ha dicho yo no soy de ese. ¿Es el final o no de la ADC? Yo creo que nos acercamos al final. Al final. Sí, yo creo que nos acercamos al final. La democracia cristiana, Tomás, bueno, tú conoces la historia, ¿no? Ha jugado un papel clave y ha sido bien relevante en la historia de Chile, en varios gobiernos, encabezando varios de ellos, participando en otros. Yo participé en uno como ministro de Michelle Bachelet en el gobierno de la nueva mayoría. Sin embargo, los partidos tienen su ciclo. Y yo creo, como lo decía internamente en la Junta Nacional anterior, donde dimos el respaldo a Gabriel Boric, como lo decía en esa Junta Nacional, yo creo que llegó el momento de hacernos la pregunta que se hicieron nuestros fundadores, ¿no? Nuestros fundadores que eran Falange Nacional y dijeron, este instrumento no es el instrumento que requiere la sociedad hoy día, y armaron la democracia cristiana, se unieron con otros partidos y armaron la democracia cristiana. Creo que nos acercamos al momento a hacernos la misma pregunta, de manera tal de señalar, bueno, este espacio político que sí existe, un espacio político de chilenas y chilenos que quieren cambios sociales, que quieren que estos cambios sociales se hagan en paz y sin violencia, que valoran los logros anteriores, que consideran que la gradualidad puede ser un valor. Este espacio que existe en la realidad política hoy día, la democracia cristiana no lo representa. En el pasado sí lo representó, fue muy importante, y por lo tanto creo yo que tenemos que transitar hacia un nuevo instrumento, que digo hacia un nuevo instrumento, hacia un nuevo movimiento, hacia un nuevo partido. Hay que hacerlo con calma, tenemos algo de tiempo, el hecho de estar en la oposición, porque cualquiera que gane el 19, nosotros vamos a estar en la oposición, nos da algún espacio, 2 años, 3 años para transitar este camino, porque yo creo que las cifras que tú dices, un solo constituyente, el pueblo de Chile nos dejó en la práctica fuera de la discusión más importante de los próximos 40 años. Somos el 9º partido en votación hoy día. En la elección anterior éramos el 3º. Nuestra candidata presidencial no le fue bien tampoco. Entonces, al final, son muchas las señales. Nuestra votación en general es una votación más bien rural y más bien de mayores. Y el mundo, hoy día, los jóvenes se irrumpen, y el mundo es relativamente urbano o mayoritariamente urbano. Entonces, yo creo que hay muchos elementos para hacerse seriamente la pregunta, que tú la planteas desde la mirada periodística, yo la planteo desde adentro, decir, ¿sabe qué? Cumplimos nuestro ciclo en la historia del país. Firmemos el acta de defunción. Transitemos hacia la superación del instrumento. Ya, pero eso es un lenguaje... Pero yo creo que los lenguajes ayudan a construir realidad, ¿no? Claro, porque algunos dicen que la muerte supera la vida, pero está bien, porque se va a otro estadio. Está bien. Tú lo puedes plantear de distintas formas, pero a mí me gusta plantearlo como la superación de un instrumento que quedó corto para la realidad hoy día, porque el espacio político de reforma sin ruptura existe hoy día. Y existe, y va... hoy día puede haber una ola que vaya en nuestra dirección,
Pero las olas de la política van y vienen. Mira la experiencia europea, donde se señalaba hace 5 o 10 años que la socialdemocracia iba a desaparecer. Hoy día están en Alemania, en Suecia, de alguna forma en Portugal. La DC en Europa, salvo la alemana, que además es prácticamente derecha. Sí, es que nosotros aquí en Chile, el socialcristianismo es bien parecido a la socialdemocracia. Es bien parecido. ¿Qué tenemos de diferente en nuestra manera de aproximarnos a las políticas públicas y a lo que hay que hacer en los gobiernos con la gente de la socialdemocracia? Le hace PPD, le hace Partido Socialista, bastante poco. Hay algunas diferencias valóricas, por supuesto, si somos distintos, aportamos una diferencia. Pero el PPD ya no existe, sí, también está es que yo creo que extinción. Yo no me corresponde hablar por los otros partidos que están en crisis, pero en el nuestro, que está en crisis, creo que tiene que pasar a un estado distinto. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que cuando un partido sufre esta debacle, en cualquier organización, pero digamos un partido político como la DC, se producen renuncias, se producen gestos. Aquí hubo uno, y el resto siguen como si no hubiera pasado nada. Nadie da explicaciones, nadie reflexiona. En la DC hace rato que nadie da explicaciones de nada. Esa es parte del problema. Parte del problema es que no están los ritos que existen cuando le va mal a un partido. Bueno, hay cambio inmediato. Ahora, en este caso era menos necesario porque ya está convocada una elección para enero, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa también en las organizaciones? ¿Viste la película Titanic? Y la orquesta del Titanic entonces pasa a ser un símbolo de quienes a veces estando adentro de una organización no se dan cuenta de la debacle y siguen tocando entonces la música mientras se hundía el Titanic. Yo creo que eso pasa a veces en los partidos políticos, ¿no? Y nosotros tenemos que ser capaces de mirar hacia afuera, mirar lo que nos dice la sociedad, mirar que la verdad que nuestra forma de plantear estas ideas hoy día no tienen un buen respaldo. Y creo que y es un término de ciclo, y esto hay que verlo sin dramatismo, ¿no? Los ciclos de los partidos son un instrumento, no son un fin. El fin final es el bienestar de la Alberto, gente, el bienestar del país. Se ha producido al final una descomposición de la sociedad, una descomposición de la política chilena, porque una cosa son la ciudadanía, los ciudadanos, pero también la política, que tienen que conducir, informar, dar nuevas ideas. Por ejemplo, la DC ha sido oposición a este gobierno. ¿La derecha va a perdonar en el corto plazo que la DC haya querido destituir al presidente de derecha 2 veces? ¿O que la oposición ha sido dura, que ni siquiera hayan reconocido que en Chile es un hecho objetivo, que se ha vacunado bien? Yo creo que eso, están todas las estadísticas internacionales, creo, pero ni siquiera eso se haya reconocido. Yo he escuchado ¿Les van a perdonar eso? Yo he escuchado gente, no solo en la ADC, sino que de nuestro conglomerado nuevo pacto social, como se llamó para esta elección, la misma Elia Molina, que aprovecho de saludarla, fue electa diputada también. Un caso, pero en general no ha existido. La verdad es esa. Y hay un rencor que se empieza a formar en algunas, que finalmente no hay conversación posible porque ni siquiera pequeñas cosas que son obvias ya son reconocidas. La política finalmente es un lugar donde tiene que prevalecer el diálogo. Y después del diálogo, expresarse las posiciones, ¿no? Y expresar las posiciones, y uno podrá estar a favor o en contra de determinada medida, y después expresa en la votación. Eso vamos a hacer en el Parlamento, pero siempre abierto el diálogo, ¿no? Pero vuelvo a lo de fondo. Yo creo que no hay que echarle la culpa a la sociedad de los problemas que tienen los partidos o el problema que tiene por eso hice la distinción de la política, ¿no? Pero no hay que echarle la culpa a la sociedad, ¿no? Y hoy día, la verdad, yo me siento orgulloso de la ADC, la reforma agraria, me siento orgulloso de la ADC, la recuperación de la democracia, me siento orgulloso de los logros de los gobiernos de la concertación, me siento orgulloso de los logros de los gobiernos de la nueva mayoría. Por supuesto, en cada uno de esos procesos hubo problemas, hubo déficit, hubo cosas que no se hicieron bien, tenemos que hacer la autocrítica, pero eso es un ciclo. Viene otro ciclo para Chile, y en ese nuevo ciclo creo que este espacio político de la centroizquierda, de cambios sociales en paz y sin violencia, de cambios sociales que valoran la economía, cambios sociales que valoran los logros anteriores, cambios sociales que se hacen comunitariamente, con sentido colectivo, este espacio político debe ser representado de una forma distinta. Por eso creo que tenemos que superar el instrumento. Y lo digo aquí en esta entrevista porque ya lo he dicho internamente en los distintos órganos de la ADC. Hay que terminar con la ADC y armar otra cosa. Eso podría ser un buen titular. ¿Y armar otra cosa con quién? Hagamos el proceso de reflexión, no pongamos la carreta delante de los bueyes. Este es un proceso, ha habido procesos distintos. En Italia se hizo este proceso. Esto no es una cosa que se nos ocurrió en Chile. En Italia se hizo este proceso, y lo que
lo que podríamos decir la concertación de Italia, se armó en un partido, el Partido Democrático Italiano. En Bélgica también se hizo este proceso de manera distinta, más bien fueron los partidos de centro los que se articulan en torno al Partido Comunista de Centro. Pero bueno, no quiero irme a Italia, pero fue distinto. Hay otras realidades, otro partido comunista, otro partido comunista, no es el chileno. Siempre son otras realidades. Lo que quiero decir, lo que quiero señalar, que el proceso en que los partidos llegan al cierre de su ciclo y se sienten orgullosos de su historia, pero se dan cuenta que hacia el futuro tienen que constituirse de manera distinta, creo que la experiencia internacional, la experiencia de varios países nos da cuenta de ello, y creo que más allá de que Chile no es Italia, Chile no es Bélgica, Chile no es España, naturalmente que tenemos que hacer esa mirada. Hay que hacer el procedimiento de cierre. Sí, cerrar para después hacer otra cosa, pero hay que cerrar. Los italianos lo hicieron, ¿eh? Quiero poner un ejemplo en Italia. Cuando se terminó la democracia cristiana italiana, todos llegaron a un acuerdo. Sí, se terminó. Nadie más usa el nombre democracia cristiana. Nadie se apropia de este nombre, porque es histórico. Y nadie más lo usó. Se llegó a ese acuerdo en Italia. Está bien, Habría que llegar a ese acuerdo en Chile. Nunca nadie más va a decir, yo soy democracia cristiana. No, se acabó. Eso es. Mira, no quiero adelantarme Pero una al cosa proceso. Yo más bien creo que aquí hay un espacio político que es el espacio de cambios sin ruptura, de reforma permanente, de reformas sociales, de correr la línea de lo posible, pero hacerlo en paz y tranquilidad, sin romper con lo anterior. Ese espacio político que tiene lugar en los distintos países del mundo y se llama socialdemocracia, en algunas partes socialcristianismo, tiene distintos nombres. En Chile existe ese espacio político, sin embargo está huérfano porque los partidos... Se cayó todo el centro político. Porque los partidos... Está huérfano, la gente sigue estando ahí, pero está huérfano. ¿Y por qué? Porque los partidos, y hablo por la ADC, a los demás partidos que hagan su propia autocrítica, no fuimos capaces de leer los signos de los tiempos, cumplimos nuestro rol histórico, y por eso creo que tenemos que mutar hacia un partido distinto con otros, y probablemente el camino no sea, como dices tú, el cierre y firmar la defunción y después se abre uno nuevo, sino que probablemente estemos traslapados con movimientos que interpreten y después de ese traslape tengamos un nuevo instrumento. Alberto, vamos a hacer un pequeño alto. Voy a dejar una pregunta planteada. Si Boric asume y lo llamara a formar parte del gobierno, ¿qué le contesta? Volvemos en un instante. Que ayer bajaron. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación de ustedes. La justicia fijó un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son. O sea, usted es un homicidio calificado. Hola, tenemos ese audio también.
Estamos con Alberto Undurraga, diputado electo, y recordémoslo, ex alcalde de Maipú, ex ministro de Obras Públicas. La pregunta quedó planteada. Asume Gabriel Boric si es que gana la elección. Lo llaman al gobierno. ¿La aceptan? No. Pero está votando por él. Sí, pues son cosas distintas. Son cosas distintas. Cuando uno se enfrenta a una segunda vuelta y la candidata presidencial de uno no pasó a la segunda vuelta, ¿qué es lo que sucede en democracia? En democracia uno tiene que optar entre las dos alternativas. ¿No? Depende. Hay algunos que dicen, no Sí. me representa ninguno de los dos, yo soy oposición, no tengo ningún proyecto acá. Bueno, está bien. Uno puede optar entre las dos alternativas y es lo que hemos hecho en la democracia cristiana. Nosotros hemos dicho algunas cosas y prácticamente por unanimidad. Hay 2 o 3 casos que dijeron una cosa distinta, pero prácticamente por unanimidad hemos dicho, mira, aquí hay 2 candidaturas, ninguna de las 2 nos representaba ni nos representa, porque teníamos otra candidata que no le fue bien en la elección, pero ante la disyuntiva de Boric y Kast, nosotros no nos perdemos y votamos por Boric. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un conjunto de razones, porque a pesar de no estar de acuerdo en muchas cosas de su programa, Boric está por los cambios sociales. Kast estuvo por el rechazo, es el símbolo del rechazo. A pesar de la incomodidad que puedan generar algunos de los socios, uno le reconoce a Boric liderazgo y él estuvo en el acuerdo del 15 de noviembre. Kast no estaba en contra del acuerdo del 15 de noviembre. Entonces, vamos viendo, ¿para qué decir lo que representa Kast en cuanto a ser un ferro partidario de la dictadura en su momento, con todo lo que eso representa, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros estamos con Boric y creemos que ante esa disyuntiva, por eso estamos con él. Ahora bien, eso no significa, porque también dijimos en esa misma declaración, que apunta a tu pregunta inicial, que nosotros no vamos a ser parte del gobierno. Nosotros estamos optando entre 2 alternativas que no nos representan, no vamos a ser parte del gobierno, pero optamos por una de ellas porque es el juego de la democracia, optar, y entre ellas optamos por Boric. Jasna Proboste dijo que el Partido Comunista es de extrema izquierda. Lo dijo varias veces, además, no una sola. ¿Están de acuerdo con esa declaración? Es que yo creo que es cierto. Yo creo que es cierto. ¿No tienen miedo de que Boric gobierne con un partido además que está mucho más estructurado que el Frente Amplio, que es de extrema izquierda? Mira, varios de los nuestros, y uno también puede tener algunas aprensiones, de hecho hay cosas del programa de Boric que el programa inicial, porque a esta altura han ido cambiando algunas cosas, pero... Bueno, ustedes dijeron, vamos a votar por Boric sin conocer su programa, le dieron un cheque en blanco. Porque lo que quisimos decir con eso, lo que quisimos señalar con eso, es que aquí no hay ninguna negociación de cargos asociada Pero al más allá programa. de los cargos, ¿no debieron haber esperado el programa? Porque un cheque en blanco en política. No, porque por las mismas razones que te decía anteriormente, Tomás, ¿no? Por las mismas razones que te decía anteriormente. Aquí estamos ante un candidato que encarna cambios sociales de una forma que algunos de esos cambios creemos que la velocidad no es la adecuada, en algunos de ellos y en algunas políticas que están en su programa no las compartimos, pero encarna cambios sociales versus otro candidato que fue el símbolo del rechazo. Eso sería malo para el país. Que ganara Kast sería malo para el país. Y por esa razón nosotros estamos con Boric. Ahora, es responsabilidad del candidato, y así lo ha hecho, de ir moderando su programa para llegar a los distintos votantes moderados, porque al final no elige un grupo de 10.000, 15.000 militantes disciplinados de un partido, sino que finalmente los que determinan esto va a ser 3 millones de personas que están optando entre uno u otro, y para eso entonces es el candidato Boric que ha ido incorporando algunas de las ideas que están en el programa de Jasna Proboste, así como algunas ideas que están en otros programas. La verdad es que ninguno de los 2 candidatos tuvo un gran resultado electoral en la primera vuelta. Son 2 candidatos con menos del 30% de los votos, son candidatos débiles, los 2. De hecho, Boric sacó poco más de la votación sumada con Jadwe en las primarias, 60 y tantos mil votos más. O sea, un rendimiento malo, no es que haya tenido un buen rendimiento. Entonces resulta que nos vemos con 2 candidatos débiles y con un país totalmente polarizado. Si gana uno, cualquiera que gane, va a ser por poco. Aquí no va a haber una gran victoria según todo lo que se dice. Eso significa tener casi a medio país en contra. Y por lo tanto un país dividido en cuanto a la visión que hay al modelo de sociedad. En esto ustedes van a mirar y van a quedar y decir, estamos con ellos pero no participamos. Nos gusta un poco más que los otros. ¿Qué papel pueden jugar ustedes? ¿7 diputados? Nosotros podemos jugar un ¿Bisagra? papel. Nosotros podemos jugar un ¿La papel. bisagra? Primero señalar que
en el Congreso es bastante equilibrada las distintas fuerzas. Por lo pronto, la centroizquierda versus En la Cámara de Diputados. la derecha en el Senado son prácticamente empatados, ¿no? Sí, sí, claro. Y en la Cámara de Diputados es... Tercio. Sí, no, un poquito, el tercio más chico somos nosotros, si lo queremos plantear así, el centro de un tercio más chico. Pero si nosotros actuamos cohesionadamente, si actuamos como bancada y no a título personal, cada uno de los diputados, la verdad que sí podemos influir en que los cambios que se planteen sean cambios que consideren la moderación, que consideren la gradualidad, que tengan responsabilidad fiscal, que lleguen a los distintos lugares del territorio. Podemos influir en en aquella materia, que tengan financiamiento, que son cosas bien significativas, Pero pongo un ejemplo. Existe temor en los ciudadanos de que el Estado se robe la plata de las AFP. Hay cierto concepto de que cada plata es individual, ¿no es cierto? Cada fondo es mío, por eso puedo sacar, ya. Y reclaman si no pueden sacar porque me corresponde. Si en el plan de Gabriel Boric prácticamente algo de eso hay, ¿eh? Algo de eso hay. ¿Ustedes van a apoyar eso o no? No, nosotros creemos que los fondos de los trabajadores son de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, creo que eso es el pilar uno de los pilares del sistema de Pero financiamiento. una cosa- Déjame sí. enseñar otra cosa. Lo que pasa es que en los países modernos hay 3 pilares de financiamiento. 3. Uno, el de los trabajadores, que es y debe seguir siendo de los trabajadores. Esa es mi posición, así votar en el Congreso. Hay otro pilar, que es el del Estado. Hoy día hay un anuncio interesante, o ayer un anuncio interesante. Del presidente Piñera. Exactamente, del gobierno actual, en la línea de tener una pensión base para el 80%. En fin, bastante interesante, por lo menos los titulares. Pero hay un tercer pilar, que se habla poco en Chile, que es la contribución de la empresa. Y la verdad que la contribución de la empresa puede ir a un fondo común. Y si va a un fondo común, la contribución de la empresa, no del trabajador, la contribución de la empresa, eso permite mejorar inmediatamente las pensiones. Entonces, este es un sistema mixto. Este es el nuestro, por supuesto, ante una composición del Congreso, que en el Senado está prácticamente empate, que en la Cámara de Diputados es bastante frágil la mayoría para un lado. La verdad que en materia de pensiones, que son acuerdos de largo plazo, hay que construir algo que probablemente las distintas partes tengan que ceder. Si gana Boric, va a tener que ceder respecto a su planteamiento original. Y si llegara a ganar Kast, también va a tener que ceder, por cuanto el Congreso es un Congreso que es más equilibrado, ¿no? Y una reforma de pensiones requiere pasar por el Congreso. Una cosa distinta es quién administra. Porque aquí se confunde ahorro igual a AFP. Y yo digo, no, ahorro puede ser no necesariamente a través de las AFP. No confundamos. ¿Por qué eso. no dejar que la gente elija? Pero sí, por supuesto eso... No, elija. Yo quiero que me administre una FP, yo quiero que me administre el Estado, ¿Por qué no dejar ¿Por qué esa tendencia que la gente tiene que aceptar Tomás, determinadas cosas? estoy de acuerdo con lo que tú señalas. Yo creo que la Pero gente nadie lo plantea. Yo lo planteo durante mi campaña. Yo creo que la gente tiene que optar dónde se invierten sus recursos. Pero ojo que usé la palabra invertir, no la palabra administrar, porque yo espero que haya una administración más bien central, tipo banco central, estatal, ¿Y cuando se equivocan, qué va a pasar con ellos? No, porque es la administración, no la inversión. La inversión. Aquí son... Hoy día las AFP hacen 2 roles. Sí, juegan administran el rol sí. de administrar e invertir. Invierten en general bien. En general bien, a alguien no le gustará, pero invierten en general bien. Sin embargo, administran caro. Porque hay una cosa que se llama economía de escala. Si tú tienes una sola institución, en vez de tener 4 o 5 oficinas por ciudad, tendrías una sola oficina por ciudad. Y eso, la verdad, que baja los costos y habría una administración más dedicada hacia el usuario en vez del mercado de capitales. Entonces, libre elección para ver dónde cada uno elige dónde sus fondos personales se invierten, por supuesto, pero respecto a la Eso administración... no está en el programa de una Boric, administración- Bueno, por algo te digo que nosotros no compartimos ¿Qué es todas lo las que cosas del menos les programa. gusta del programa de Boric? Yo creo que en materia económica es un programa donde la palabra crecimiento en el programa inicial era bastante débil, ¿no? Y el país necesita crecer. Y cuando yo enfrento a la derecha le digo, ¿sabe qué? El país necesita también leyes sociales para que la distribución sea justa y no hayan abusos. Pero cuando miro el programa de Boric, la verdad que en materia económica, el programa original de Boric porque sé que han recogido varios ajustes, hay varias cosas, hay economistas destacados que se han ido incorporando,
también eran destacados los anteriores, pero economistas destacados más moderados que se han ido Ay, pero incorporando. los economistas destacados que se incorporaron le dijeron no al cuarto retiro y Boric votó por el cuarto retiro. Entonces uno dice, ¿qué tanta influencia tiene? También, pero en estos días ha salido como O es que- ajuste programático, como se llama. ¿O es ¿no? que los economistas llegaron a ser, a lo mejor no con conciencia, en una de esas, llegaron a ser, en una de esas, no estoy afirmando que haya sido así, simples prestanombres? No, yo creo, Tomás, La que expresión es dura, ¿eh? si tú miras, eso, pregúntale a ellos, ¿no? A ellos y ellas. No, pero El- ¿tienen la el- duda después de lo que pasó con el cuarto retiro? No, yo creo que hoy día se ha planteado un ajuste programático que recoge alguna medida que la velocidad en materia tributaria no puede ser la que se planteaba, que el crecimiento tiene algo, tiene una importancia, que un apoyo a las pymes, un conjunto de cosas que se han planteado en estos días. Pero es creíble todo esto porque, a ver, en materia de orden público ha habido un vuelco de Boric notable, en materia de inmigración notable, pero ¿es creíble todo esto? ¿Tú crees que es creíble que Kast, después que afirmó que iba a suspender, que iba a terminar con el Ministerio de la Mujer, ahora dice que no, en realidad lo va a mantener? Pero un mal no justifica otro mal, una falla no justifica otra falla. Estamos que- hablando de la candidatura por la que van a votar. Naturalmente que lo de Ok. Kast hay que conversarlo de todas maneras, Ok. pero a ver, eso es no es mala Es respuesta. creíble, no, pero es que fue una buena respuesta. Pero es creíble pero porque es creíble- después de es cre- tantos meses de estar a favor de la ley de indulto, después decir, no, la ley de indulto por ningún motivo, pero ¿cómo? es creíble, Lo Tomás, firmó. es creíble que la candidatura de Kast haya dicho que iba a rebajar totalmente los impuestos. Un grupo de economistas le dijeron, ¿sabe que no se financia el Estado? Mire, sí, pero lo vamos a hacer más lento. Entonces, aquí vemos, el fenómeno que hay es que tenemos a dos candidatos que han apuntado a los votos más moderados, moderando sus programas. Moderando sus programas. La gente que nos está escuchando dirá, si uno es creíble o no es creíble. El punto es que lo están moderando, no solo para ganar la elección, sino porque además la composición del Congreso es una composición más moderada y no tiene ninguna viabilidad. El programa original de Boric no tiene viabilidad en el Congreso y él lo sabe. Y él lo sabe. Entonces, la manera de poder implementar un programa también es bajándole algunos cambios, ¿no? A dicho programa. Y creo que ese es el ejercicio que se está haciendo desde lo político. Desde lo económico está toda la mirada de los economistas que se han incorporado, ¿no? Pero esto que vale para Boric, que lo estamos conversando ahora, en otra entrevista probablemente se lo tendrás que preguntar a alguien que apoya a Kast. No, a ver, perdón. Hemos dicho que el programa de Kast original era un programa que no... que era de escolar. Y quienes, digamos, de escolar. votamos, ¿Ah? y quienes votamos por dos opciones. ¿Sabe qué? No existe la otra opción. No existe, en el sistema democrático con segunda vuelta no existe otra opción. Las opciones son Boric o Kast. Y no existe el candidato perfecto, pero nosotros votamos por Boric. Estamos terminando. ¿Qué plazo tiene la ADC para cerrar la oficina? primero tengo que convencer internamente que este es el camino no, a seguir. no están convencidos. No, yo les tengo que cuesta. convencer internamente que Pero con Carmen, otros, ¿han hablado con Carmen Frey? he hablado con muchos. ¿Y qué dice Carmen Frey? No voy a desclasificar las conversaciones No, privadas pero que ¿qué tengo dice con cada uno de Carmen ellos. Frey? Pero, Tomás, ¿Qué dicen? el caso es que tengo que convencer que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra historia como democracia cristiana, pero hemos cumplido un ciclo y hacia adelante este espacio político tiene que tener O otro sea, instrumento. la democracia cristiana hoy es historia. La democracia cristiana todavía existe. Pero hoy es historia, y o sea. La democracia cristiana todavía existe y yo espero que transite hacia un partido distinto y que nos sintamos muy orgullosos de su historia. De su historia. ¿Algún aliado posible? El PS se está yendo con Boric al gobierno, así que como que no, con el PS nada. ¿Con quién? ¿Con quién pueden aliarse? Mira, vamos. ¿Algún movimiento que les guste? Hay que darle tiempo al tiempo. Pero algún movimiento, algo, alguna organización, aunque sea chica. Yo escuché a Carlos Montes, escuché a Andrade. el No, Carlos PS, Montes capaz que se vaya con el gobierno. y Andrade de Boric, diciendo que, si es que sale que elegido. no era del todo razonable irse al eventual gobierno de Boric, pero mira, Carlos Montes está en el comando, o sea, no, ya está ahí. démosle tiempo al tiempo. Estos procesos son un poco más largos que solo una elección. Lo que sí, no tan largo, tenemos de aquí a la próxima elección municipal. Yo espero que tengamos ya el nuevo instrumento consolidado y que nuestros candidatos y candidatas
para la próxima elección municipal no vayan con el rótulo de la democracia cristiana, sino con el rótulo de un instrumento distinto, Con otro respaldo, símbolo, con respaldo, que no se trata solo de cambiar el nombre y las mismas personas, sino que también incorporar nueva gente, tal como hicieron nuestros fundadores cuando eran la Falange, se unieron con otros, crearon la democracia cristiana. Creo que ese es el camino a seguir. Se guarda la flecha roja. Probablemente es parte de lo que tenemos que hacer. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos.